Segunda parte de la parashá número 8. Segunda parte de la parashá número 8, Waishlach. Waishlach. Un momentico, por favor. Capítulo 33. Capítulo 33. Verso 1. Y Jacob alzó sus ojos y vio, y he aquí, Esaú venía con él y 400 hombres, y repartió los niños entre Lea, Raquel y entre las dos siervas. Yo estoy repitiendo, recapitulando. Verso 2. Y puso a la sierva y a sus niños primero. ¿Cómo comenzó? Comenzó poniendo a la sierva, o sea, perdóneme la expresión, a la que menos amor le tenía. Y a sus niños primero, o sea, a los niños que eran hijos de la sierva, de la que menos quería. A Lea y a sus niños detrás. Ahora viene la no amada. Y a Raquel con José en lo último. Entonces lo más amado de Jacob se quedó ¿para dónde? Para lo último. Y esto es algo alegórico, porque esto simboliza analógicamente que lo más amado de la descendencia de Jacob está en el último tiempo del fin, en la cola. Por eso los últimos serán los primeros. Asimismo quedaron repartidos todo Israel cuando el poder del paganismo vino sobre ellos. La mayoría se fueron con la despreciada, lo ruamá. Unos pocos se quedaron con la amada y el resto fueron siervos, porque son los repartidos de los hijos de las siervas. Los que tuvieron peor situación en la humanidad de los descendientes de Jacob son los hijos de las siervas. ¿Por qué? Porque realmente en la historia los israelitas que fueron siervos, que tuvieron que padecer cosas terribles, es un reflejo profético de esto. Este mismo orden es el que tendrán los esparcidos de Israel en los últimos tiempos, cuando venga la angustia de Jacob. También en este orden se puede comprobar que los últimos serán los primeros. Ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano Esaf correctamente, porque él era un hombre nuevo. Vemos cómo toma una responsabilidad y protege a su familia. Se pone delante de ella. ¿Qué hizo él? Según el capítulo 33:3. Pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 veces hasta que hubo llegado a su hermano. Seguimos. 4. Y corrió Esaf a su encuentro y le abraza y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. La convocación de Yom Kippur también se le llama el día de la reconciliación. Es el día que nos ponemos a cuenta con Yahweh. Esto nos deja dicho
como estaba explicando anteriormente, que alegoriza en forma sutil el beso de nuestros adversarios hacia nosotros de una forma hipócrita, aunque en este caso no fue así, pero también en forma remes ha-remesín, o sea, con el Mesías, el beso de Judas hacia él. ¿Qué era Judas? Su hermano. Judas, el nombre de Judas en hebreo es Yahudá. Por si usted no sabía cómo se decía Judas en hebreo, Yahudá. Y usted va a ver en la vida de Judas una forma alegórica de lo que iba a ser Yahudá con el Ben Yosef. ¿Qué hizo Judá en la historia de José? Este Judá vendió a su hermano, propuso la venta de su hermano. ¿Qué hizo Judas o Yahudá Iscariote? Vendió a su hermano y señor y Adón, el Mashiach. ¿Qué hará Yahudá? La parte de Yahudá que no va a entender lo del Mashiach, es probable que pase algo con nosotros y nos venda. Tenemos que estar alerta sobre eso, porque todo es, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice Proverbio. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que ha acontecido para que después no nos lo cuenten. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, verso 5, ¿quiénes son estos? Estaba explicando que esa expresión, ¿quiénes son estos? Se menciona en Apocalipsis, en Isaías y en varios lugares de las Escrituras, aludiendo a los hijos de Israel que están esparcidos. Aquí es la matriz de todo. Se le pregunta a los primeros descendientes de Jacob literales, ¿quiénes son estos? Y él responde, son los niños que Elohim me ha dado. En Apocalipsis dice, son los que han salido de la gran tribulación y han vencido por la sangre del Cordero. Quiere decir que en una forma profética, micro, también pasó lo mismo. Porque después de salir de la lucha con el Malach, vienen a vencer con el triunfo de la reconciliación al encontrar su hermano. 33:6. Y se aproximaron las siervas y ellas y sus niños y se postraron. Esto de postrarse, también José y Raquel, está hablando de que toda la descendencia de Jacob está ahora mismo postrándosele a Roma, todavía hasta el día de hoy, hasta que el menor venza por encima del mayor, hasta que el menor que agarró el calcañar sea la cabeza de todo, como está prometido en las Escrituras. La piedra que no fue cortada con mano desmenuzó el barro, el hierro, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro. E hizo un gran monte en la tierra. Ahí que va a vencer Jacob. 7. Y se aproximó también Lea con sus hijos y se postraron. Después se acercaron José y Raquel, se postraron. 8. Y dijo Esab, ¿quién es para ti toda esta muchedumbre? Otra palabra profética, sin que se dieran cuenta. ¿Quiénes son esta gran multitud y de dónde han salido? Primero se dice, vi una gran multitud de pueblos, tribus, lenguas. Entonces aquí te está hablando de la palabra muchedumbre o multitud. Es una expresión aludiendo que Jacob, de él saldría la gran multitud, que estaría
la que estaba entre los gentiles. ¿Dónde estaban ellos? Entre los gentiles, en Aram, Parán Aram. Y dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, te ruego si por favor he hallado objetos a tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Elohim, y te congraciaste conmigo. En lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver a Elohim en su hermano. Así todos los hijos de Jacob van a ver, frente a toda circunstancia, buena o mala, la mano de Elohim, el rostro de Elohim, estando con él. Y ese va a ser el respaldo, la seguridad. Va a ver al rostro de Elohim actuando, a Yahshua actuando en medio de él. Verso 13. Y respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo que mirar por las ovejas y vacas preñadas, y si las apresuran un solo día, morirá por el ganado. Esta es la actitud de un buen pastor. Si presiona demasiado su rebaño, se morirá. La palabra traducida como apresuramos significa golpear. En Cantar de los Cantares 5:2 hay una referencia. Un buen roe tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad de avance y no forzar, como está escrito en 1 de Pedro 5:1-4. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mashiach, y también participante de la cabot que hay de ser revelada, pastorear el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente, como quiere Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que os ha sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de Cabot. Verso 14. Pase luego mi señor delante de mi siervo, yo guiaré lentamente de acuerdo con la tarea que tengo ante mí, y confíame conforme al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor Esaf en Seir. Ese día Jacob nunca llegó a Seir. Por favor, Jacob nunca llegó a Seir ese día. Y usted se preguntará, sigue leyendo el texto, ¿por qué nunca llegó a Seir? ¿Cuál fue el retraso de no haber ido a Seir? Si él dijo que iba, pero ¿al paso de quién? Todavía la manada no ha llegado no tiene el paso para llegar a Seir. ¿Cuándo se complete ese paso? El camino para llegar a Seir ha durado desde ese tiempo hasta ahora más de 3,000 años. Literalmente él no llegó, pero proféticamente está diciendo que también los descendientes de Jacob, sus descendientes, no van a llegar a seguir hasta un tiempo específico, hasta que la capacidad de los descendientes de Jacob en los últimos tiempos llegan a la madurez espiritual para llegar a hacer juicio en Seir. ¿Dónde está eso?
La promesa no se ha cumplido todavía. Jacob nunca fue a su hermano en Seir. Se cumplirá en el futuro, según está escrito en Abdías 1:21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl. Y el reino será de Yahweh. ¿Cuándo es que va a ser que ellos van a subir a Seir? Cuando la piedra cortada no con mano desmenuce el oro, la plata, el bronce, el hierro, y el hierro mezclado con bronce, y los pies y los dedos de los pies, y haga un gran monte en la tierra. Cuando esté establecido el monte de Sión como cabecera de todos los montes, quiere decir Jerusalén, entonces saldrán salvadores de allá, que son los 144,000, y juzgarán a Edom. El monte la capital de Edom, su monte es Seir. Entonces se está viendo que tiene que haber una capacidad, por eso él mismo dijo proféticamente, déjame llevar a las ovejas a su capacidad. Ahora mismo, él está diciendo algo profético. Tiene que haber un proceso para que los descendientes de Jacob puedan llegar a ser capaces de hacer juicios. Y este proceso iba a durar 3,000 años. Lo más de ahí. Y dijo Esaú, permíteme que deje contigo parte de la gente que está conmigo. Mas él dijo, ¿para qué esto? ¿Hallaré a los ojos de mi Adón para que no lo haga? Y tornó Esaú aquel día por su camino a Seir. Mas Jacob partió hacia Sucot. Está viendo que todo ese trayecto que hubo desde que le avisaron, peleó con el ángel, se reconcilió con su hermano, ahora viene otra fiesta, Sucot. ¿Por qué? Porque él partió y habitó en Sucot y edificó ahí ¿qué? Cabañas, suca, para él y para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar, fue él que le puso el nombre, Sucot, y así se llama la última fiesta del 7º mes, Sucot, que tiene 8 días. Sucot significa cabaña, choza. Una suca puede significar también cualquier albergue temporal. Solo hay unos 5 kilómetros entre Peniel y Sucot. ¿Cómo? 5 kilómetros entre Peniel y Sucot. O sea que a pie se puede ir. Según Rashid, se quedó allí 18 meses, pasando por 2 veranos. Esta palabra también nos enseña que la fiesta que está relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra es Sucot. ¿Está viendo? La fiesta que está relacionada con los hijos de Israel, relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra, es Sucot. La fiesta de las cabañas. El Mesías cumplió proféticamente las primeras 4 fiestas anuales con su primera aparición. En la segunda venida también cumplirá las restantes, entre las cuales Sucot es la más larga. Esta fiesta hace alusión al milenio y al reino mesiánico, que es un tiempo de tránsito entre un estado hasta otro, como la azúcar es una morada temporal. Por eso es que él va a morar en una suca gigante durante el milenio, temporal, hasta que esté establecida su casa, aunque la casa viene desde ya, pero es una alusión a las moradas que vamos a tener
en el milenio, hasta que los gentiles que están siendo probados en el milenio pasen a ser estatus como nosotros, en calidad de ciudadanos del reino. Verso 18, llegó Jacob íntegro, sano, a la ciudad de Siquem, de Shechem, que está en la tierra de Canaán, y regresó de Padán Aram, acampó frente a la ciudad. ¿Cómo llegó? Íntegro. ¿Qué está diciendo en forma alegórica? Que cuando se dividió el reino en el templo en el tiempo después de Eslomo, cuando se dividió el reino y Jeroboam se lleva a las 10 tribus a Shechem, al mismo sitio, llegaron como íntegro. O sea que ellos se tuvieron que pervertir de su integridad. Ellos alteraron por medio de quién. Jeroboam, por querer retenerlo, le quitó su integridad. ¿Cuándo se quita la integridad? Cuando tú alteras la palabra de Elohim. Cuando tú le pones o le quitas la palabra de Elohim y la mezcla con el paganismo, está quitando la integridad a la palabra. ¿Qué es la palabra integral? Integral quiere decir que es entero, completo. Cuando usted tiene un grano de trigo integral, usted tiene un grano de trigo recién sacado, arrancado, con toda su cobertura, sin procesar. Pero Juan tuvo que procesar la fe hebrea y convertirla en otra fe, en otro sistema religioso. Entonces esta fue lo primero, aquí se dice alegóricamente que Jacob llegó íntegro, asimismo su descendiente. Así que de la misma forma va a ser el proceso, después que se le quitó lo íntegro, de la misma forma los descendientes de Jacob volverán de nuevo a Siquem íntegros en la restauración, para que se cumpla lo que le pasó a Jacob. Y compró parte del campo donde había fijado su tienda de mano de los hijos de Hamor. La palabra Hamor significa burro. Padre de Siquem. Él le puso a la ciudad Siquem hombros por 100 quesitas. Eso es una moneda que tenía los siquemitas. Este terreno es el segundo que fue comprado por nuestro padre Jacob en la tierra de Canaán. El primero fue el campo de Macpela que Abraham compró para la sepultura para su esposa. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. El Elohim de Israel. Eso es lo que significa. El Elohim, poderoso de Israel. Este es el primer altar que edifica Jacob. En nombre de Yahweh, de Elohim, que es Elohim de Israel. Entonces, en Siquem es que en el mismo sitio los descendientes lo profanan y hacen un altar a dioses extraños. En la restauración, el altar que había sido arruinado será reedificado. Está viendo cómo todo es un proceso y después un retroceso. Y después otra vez el mismo proceso. Todo sucederá así. Una bendición, una maldición, después al final la bendición. Capítulo 34. Y salió Dina. Y aquí quiero que tengan mucha atención. Salió Dina, hija de Lea, que había parido para Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra. ¿Y qué hizo Dina? Se puso a pendenciar.
Perdónenme. Ajá. Se había una fiesta. ¿Qué es lo que ponen en las películas? Se fue a pendenciar las cosas paganas, pero la palabra dina en hebreo significa juicio en femenino. Dan viene de Dan, dina, juicio. Y la vio Shechem, el hijo de Hamor, el Ibeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Aquí entre paréntesis en esta versión dice de modo no natural, y la afligió de manera no natural, dice. La expresión se acostó con ella, la Torah no usa la palabra conoció en este caso, sino se acostó con ella. En este texto, que la palabra común al acto sexual es conoció, pero aquí dice se acostó. Muy diferente, no sé por qué. Pero usted sabe lo que dicen los jajamín de bendita memoria. Dice que esto nos enseña que no tuvo un acto, que no tuvo tacto con ella, sino que abusó de ella sin respetar su integridad personal. Según Rashi, esta palabra significa que tuvo una relación de modo no natural con ella, contra naturaleza. Y la palabra la humilló, según Rashi, significa que tuvo una relación de modo antinatural con ella. Compara con Deuteronomio 21:12, donde se usa la misma palabra hebrea. El Midrash cuenta que Jacob no estaba dispuesto a entregar a Dina, a Esab, aunque tenía la circuncisión. Por esa razón fue tomada por un hombre incircunciso. Recuérdense, yo no le leí esta partecita. Esab le pregunta sobre ella. Y en el libro de Yasar también dice que Esab como que se sintió atraído por la hija de Jacob. Y como que él dice, no, pero si he hallado entre tus ojos, Gesed, como tú, déjanos, o sea, libertad de no la tomes. Y ahí es que Esab dice que no, que se panchó para su casa, tranquilo. Entonces quiere decir que existe esto, es probable, eso es lo que ellos piensan que puede haber pasado. Los jajamín de bendita memoria. Verso 3 del 34. Y se apegó su alma a Dina. Cuando dice se apegó su alma es que dice, está la palabra hebrea. Vamos a ver qué dice aquí. Batitbat nafsho. No viene la palabra nefesh. Nafsho. Bedina. Se mezcló la neshama de él con la de Dina. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando usted hace un acto sexual con una persona, ilícita o lícitamente, su rúa se mezcla con el rúa del otro. Y las mezclas de los ruajim no solamente usted lo provoca, también viene por generaciones hacia usted, y si usted no hace tikkun, esos ruajim mezclados en su descendencia, usted lo manifiesta. Claro que en el momento de que usted hace un tikkun en Yom Kippur, si usted no se recordó de eso, bueno, tiene que hacerlo. Tiene que decir, usted pide por los pecados de sus padres, para que usted no siga el dominó chocando con el otro dominó.
Usted es el único dominó que se echa para un lado. Y al echarse para un lado, ¿qué sucede? No siguió cayendo dominó. Pero si usted es uno igual que las siguientes generaciones, va a ser un dominó que golpea al otro dominó y el otro dominó, el otro dominó, una reacción en cadena y todos los dominós se cayeron. Vamos a hacer el dominó que nos echamos al lado y no y hacemos stop en cada pecado de nuestros padres. Entonces, Batitbat Nasho Bedina, y se juntaron las Neshamot, se mezcló la Neshama con Dina. Dice en otras traducciones, se mezcló su alma con la de Dina. La palabra Neshamot tiene algo que ver con Nefesh también, pero o Nafeshó. Dice Nafeshó aquí. Viene de Nefesh, perdón, es el alma que dice. No el espíritu, el alma. El alma. Voy a corregir, el alma. ¿Qué quiere decir el alma? El alma entonces está hablando, no es el ser, las personas de las que vienen de la doctrina del reemplazo, la mentalidad pagana que fue infiltrada también en el judaísmo, creen que el alma es un espectro que está dentro de nuestro ser material. No, el alma no es ningún espectro, ningún fantasma que puede pasar a otra dimensión de vida. Porque está diciendo en pocas palabras que el alma es inmortal. Está hablando, el alma es la mente. Entonces ahí está ahora, estoy viendo el concepto real que quiere decir, que su mente fue ligada a la mente de ella. Sus pensamientos fue continuo hacia ella. Pero también hay mezcla de Neshamot, Qué bueno que lo pude explicar aquí para que mucha gente lo entienda. Y habló Sején a su padre Hamor diciendo, toma para mí esta niña por mujer. Vayomer Sején el Hamor, Abit Lemor, Kachlif et Haldak Hasot le Isha. Verso 5, Jacob oyó que él había mancillado a su hija Dina y sus hijos estaban con él en el ganado de él, en el campo, y se cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y salió Hamor, padre de Shechem, donde estaba Jacob, para hablar con él. Eso es una alegoría muy grande, lo del burro y lo de los hombros. Ahí están en esa historia de Hamor y Shechem, está ese misterio, es oculto, que se explicó en otras parashot. 34:7, y los hijos de Jacob vinieron al campo y luego que lo supieron, y se entristecieron los hombres, y se encolarizaron mucho, porque se había cometido vileza contra Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no debía hacer. ¿Cómo pasó ahora Dina? Dina pasó ahora a ser, que es un juicio femenino, o podríamos decir, la que trae juicio, podríamos decir, en forma alegórica, pasó a ser considerada fue tratada como una prostituta. De ahí aparece la alegoría de los 12 Shelihim y una mujer entre medio del Mashiach, que fue también tratada como una prostituta. Y por medio de ella, y ella pasó un evento similar,
ella trajo juicio a los hijos de Israel, en este caso los judíos. ¿Cuál fue el evento paralélico, haciendo paralelismo, que sucedió, que trajo juicio de Dina a una parte de Israel? Bueno, ella fue llevada a donde nuestro Mashiach para ser apedreada, porque le encontraron supuestamente en fornicación. Y el Mashiach, muchas personas no comprenden, desde el punto de vista hebreo y judío, no comprenden por qué la llevaron a ella, sin haber llevado tampoco con el hombre con que la encontraron. Porque se supone que también el acto del hombre fue cruel, aunque la Torah establece que a la mujer que estaba en fornicación, como la mujer que estaba en prostitución, era llevada a apedrearse, dando a entender algo con la casa de Israel, que se iba a prostituir. Y él hace una alusión en este evento que dice: le preguntan, ¿qué tú nos dices? Le dicen los ancianos. Recuérdense, todo este acto que sucedió no sucedió frente a un beidín, sucedió fuera de el templo o fuera del alcance de los ancianos. Y él le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Según muchos pensadores, lo que él estaba escribiendo en la arena, cuando le hicieron la pregunta, era cada pecado de cada quien. Y cada quien fue, desde el más joven, primero los postreros, los más viejos, y después hasta los más jóvenes. Esto nos deja decir que mientras más viejos somos, más carga de pecado tenemos. Y mientras más carga de pecado tenemos, más difícil se nos hace soltarlos. Sin embargo, los jóvenes lo fueron soltando. Y hasta que no quedó ninguno, ¿qué ella hizo? Ella le hizo un juicio a ellos, en vez de ellos hacerle un juicio a ella. Porque ella fue motivo para que el Mashiach juzgara a los que la trajeron. Y en forma alegórica está diciendo que si Israel pecó y la traen a juicio y cuestionan a Israel porque pecó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Entonces Dina fue la primera. Es la alegoría matriz. Fue la raíz de donde vino todo este pensamiento del Todopoderoso, claro. Ella fue mancillada, tratada como una prostituta, y trajo juicio para la casa de Siquem, para la casa de quien la prostituyó. ¿Quién es que recibe el juicio? Los que la prostituyeron. ¿Quién recibirá los juicios cuando Miriam de Magdala fue presentada delante del Mashiach? Los que la prostituyeron. Según relatan las historias, fue un tío que la prostituyó y la llevó a prostituirse. Ella era hermana ¿de quién? De Marta, perdón. Y mira cómo está el contraste: 12 Shelihim, como los 12 hijos de Israel, y una mujer en medio de ellos. Muy interesante lo que dice el libro del Yazar en este evento, donde Dina se entera de un complot que iba a haber después que se sanaran los descendientes de Siquem y Hamor para destruir al pueblo de Israel.
y que Dina lo avisó y ellos atacaron primero por esa situación. Eso dice el libro del Yazar. O sea que la que trajo juicio aquí fue Dina. Dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación en sentido de que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Y esto no se hace en Israel. La otra cosa es que uno estaba fuera del pacto con Abraham y se mezcla con una persona en Israel, lo cual constituye en primer paso una destrucción del pueblo Kadosh. ¿Cómo usted sabe que es una demostración? ¿Cómo usted puede decirlo bíblicamente? Que casarse con una persona que no es de Israel o no convertida a Israel puede convertirse en una destrucción del pueblo Kadosh. Qué bueno que ese tema se está tomando el día de hoy. Qué bueno. Esdras 10, por favor, lo dice. Efesios 5:5 está escrito: con certeza sabéis esto, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el Malhut del Mashiach y de Elohim. En 2 de Corintios 6:14 está escrito: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Shaul era drástico, completamente drástico, para decir la verdad. Y en 1 de Corintios 7:39 está escrito: la mujer que está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Solo que en Yahushua, en la fe de Yahushua. Entonces nadie puede, si una persona no se ha convertido, casarse con un no convertido. Grave error. Ni nadie puede convertir a nadie con la experiencia de Siquem para poder casarse, porque el Todopoderoso permitió que lo mataran primero. Si eso hubiera sido bueno ante los ojos del Todopoderoso, no permite que la ciudad de Shechem sea destruida. Entonces hay dos cosas. Ay, señores, Drash, la aplicación personal. No se puede convertir en una persona para casarse. Una persona tiene que ser de corazón, sin tener esa motivación. Segunda, qué bueno que se está revelando este tema. Segunda, usted no puede casarse con alguien no convertido, fuera del pueblo de Israel, porque esto es destrucción del pueblo. Lo mismo de Pinjas también, que Pinjas vio fornicación fuera del acto matrimonial, unión con extranjeros, y traspasó para que no siguiera la mortandad. Y habló Hamor con ellos diciendo: el alma de Shechem, mi hijo, se ha afeccionado a vuestra hija, denle a ella, os ruego, para él con mujer. Y emparentad con vosotros vuestra hija, y daréis para vosotros, y vosotros tomaréis vuestras hijas. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? No es por conversión que está diciendo eso, es por conveniencia, como hacía Salomón para hacer pacto con las naciones. ¿Y qué sucedió? ¿Qué terminó con el producto con lo que le pasó? No vamos a terminar de aprender. ¿Qué terminó? Terminó en que sus descendientes y la idolatría y los descendientes, una destrucción del pueblo. Se separó en dos casas, y después de dos casas, ¿qué sucede? Diásporas.
Señores, aprendamos de lo micro para que no lo hagamos macro. Aprendamos de lo micro para que no se nos haga macro en nosotros. Y dijo Shehem al padre y a los hermanos de ella: halle yo bondad a vuestros ojos, y a los que me dieres lo haré. Cargad mucho sobre mí, dote y dones, que yo daré cuanto me dieres, con tal de que me deis la joven por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí también hay dinero, soborno, que aquí también en esta situación también hay intereses. Hay personas que también a veces no están enamorados, pero también el dinero y lo importante de tal persona te hace perder la cabeza. Y respondieron a los hijos de Jacob, a Shehem y a Hamor, su padre, y le hablaron con engaño, porque había mancillado a Dina y su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque sería un insulto para nosotros. Y aquí hay un mensaje del Rúa y un mensaje literal. El mensaje literal es que ninguno que no ha hecho el pacto físicamente no puede casarse con alguien que esté en pacto. Y en el Rúa es que también el que no está cambiado en su corazón, que tiene ese prepucio más grande que los letreros de Cortorá, dentro de su corazón no puede casarse con alguien que esté en pacto. ¿Y ustedes saben quiénes fueron los que tuvieron el celo de la vaca doce ahí? Fueron los hijos. Simeón y Leví siempre tiene celo, por eso tomó celo en el pie del monte con sus hermanos cuando vengaron la idolatría del becerro de oro. Eso se pasó a la generación. Y Simeón siguió con ese odio arriba, pero porque también hubo odio ahí. Oye, dice, es un insulto. Verso 15. Tan solo con esta condición consentimos a vosotros, si fuereis como nosotros. Pero él está hablando de conversión genuina, circuncidándose todo varón entre vosotros. Entonces os daremos a vosotros nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros. Aquí hay un mensaje literal y un mensaje en el Rúa también. Y dice: habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Esto se dice de nuevo, se dice. ¿Cuándo se dice de nuevo? Voz de terciopelo, búsqueme ahí Éxodo 12, a donde dice: si un extranjero quiere celebrar la pesa con vosotros. Verso 49. Oigan ¿qué sucedió? Cuando dice si un extranjero, ¿qué sucede? Cuando Moshe dijo esto, yo quiero que me pongan atención. Ya el extranjero, el que iba a hacer esto, ya estaba decidido a irse con el pueblo hebreo. Quiere decir que también había una convicción de aquel extranjero en el Rúa. Había una circuncisión del corazón ya, estaba dispuesto. Pero esta situación no presenta ese detalle. ¿Qué dice el mismo Moshe?
Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Pero dice que será como un ¿qué? Como un natural. Por eso que dice en Efesios 2:12, por favor, búsqueme esta cita, es que no lo entienden. ¿Cómo es que no pueden entenderlo? No lo entienden, es que si no entran a la mentalidad hebrea, van a hacer otro sistema religioso, van a hacer otro invento. Por eso es que están ahora haciendo otro cuento de hadas por ahí. Varios cuentos de hadas han hecho, pero la fe hebrea no la practican, ni la aplican. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yahushua, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un momento, de la Torá de los mandamientos expresados en Halajot, dice el Mateo 80. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la Shalom, y mediante la cruz reconciliar con mediante el madero, mediante la taf, para que sea mejor. Okay. Y mediante la taf reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros. Usted va a ver que va a llegar al punto que yo quiero llegar. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia de Yahweh. Edificado. Eso es lo que yo quería. Y miembro, no solamente extranjero, no solamente conciudadano, miembro de la familia, soy familia. Es que eso no es de que yo era un extranjero, era un extranjero. No, usted es familia mía. Se volvió hasta familia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede algo antagónico. Se destruyó a lo que se supone que debió ser familia, debieron ser uno con ellos, debieron ser la misma especie, porque ya los circuncidaron. Pero ¿qué alude esto? Esto alude a los circuncidados que se fueron a esa misma parte donde está Shechem. Por eso se llama Siquem, que fueron destruidos por los asirios. Es una analogía de la destrucción que venía a los Hamor, a los burros. Por eso es que dice Éxodo que el burro es el único que puede ser redimido. Y a los Shechem, los que se traen en los hombros, iban a ser destruidos, pero que al final de los tiempos, ¿qué iban a pasar? Que iban a ser conciudadanos. Lo que no pasó ahí va a suceder con lo que proyecta en el último tiempo en la restauración. Ahora soy conciudadano y familia. No solamente ciudadano, familia. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham se mezcló con ellos. El Todopoderoso preservó a Israel a pesar de que hubo mezcla de su pueblo con pueblos extranjeros y paganos. Dice, entonces daremos a vosotros vuestras hijas y tomaremos vuestras hijas.
Verso 17. Mas si no nos escucháis haciendo circuncidar, tomaremos a vuestras hijas y nos iremos. Y 18. Y agradaron las palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Shechem, hijo de Hamor. O sea que este hombre estaba dispuesto a todo, pero no había conversión. Eso mismo es una sombra profética de los que estaban en ese lugar, de las 10 tribus que fueron allá. No había conversión. Entonces, ¿qué es lo que él iba a ver si no había conversión real? Destrucción. Y también estaban conspirando contra Judá. Si ustedes leen la contienda que tuvieron de los dos reinos, también conspiraron contra Judá. Al final sí son las paces. Al final. Pero Asiria vino y acabó por la idolatría, acabó con esas 10 tribus. Y fueron Hamor y Shechem y a sus hijos a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad diciendo: estos hombres son pacíficos para nosotros, que habiten por tanto en la tierra, trafiquen en ella. He aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos a sus hijas y por mujeres, y las daremos a ellos por sus hijas. Pero solamente con esta condición: consentirán a los hombres en habitar con nosotros para ser un pueblo que sea circuncidado todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Para que usted vea la magnitud de lo que es la circuncisión, como lo quieren achicar ahora con el Brit Hadashah, con el malentendido del Brit Hadashah. Y sus ganados y sus posesiones y todos sus animales ciertamente serán de nosotros, solo con que convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Shechem y su hijo y todos los que salían por la puerta de la ciudad, de modo que se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y aconteció que al tercer día, ¿por qué esa referencia? ¿Por qué esa referencia? Y lo más grande es que la circuncisión, el dolor máximo y la debilidad máxima que causa la circuncisión, sin anestesia, sin analgésico y sin antibiótico, es al tercer día. Al tercer día, cuando estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad como tranquila y mataron a todo varón. Si ustedes ven, Shimón es el padre biológico del profeta Jonás. Y Jonás es el padre biológico de Pedro, Simón Pedro. Y si usted le ven ese ímpetu de cortar cabeza, fue de generación en generación. Porque Jonás también pataleó y quería que todo Nínive sea destruida. ¡Wow! ¿Cómo pasa el mal de generación en generación? ¿Está viendo? Por eso le dice Yahshua, Shimón bar Yona, Simón, hijo de Jonás. Tomaron cada uno su esposa y entraron a la ciudad que estaba tranquila y mataron a todo hombre. ¿Usted se imagina esta debilidad con fiebre? A mí me duele la coyuntura cuando le da la fiebre. Es una fiebre en 40 que tienen que soportar. Porque la fiebre es una reacción de defensa del cuerpo. Es como el antibiótico natural. Porque se están movilizando todas las defensas del organismo y eso produce una reacción térmica en el cuerpo para poder acabar con las bacterias. Y Hamor y Shechem, su hijo,
mataron a filo de espada y tomaron a Dina, casa de Shechem, y salieron. Por eso le digo que asimismo, como Shimón y Leví acabaron con Shechem, asimismo Asiria acabó con Shechem también. Pero ¿quién estaban ahí? La casa de Israel, que fue dispersada. Acabaron con ella. Y los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. ¿Y usted sabe qué significa esto? Que los samaritanos se mezclaron con la casa de Israel, por eso la mancillaron. Por eso ahora aparece una samaritana en la historia del Mashiach, que era una mujer que tenía 5 maridos y el sexto no era su marido, como si fuera una prostituta. Su ganado menor y su ganado mayor y sus asnos, tanto lo que habían en la ciudad como lo que habían en el campo, tomaron. Todos sus haberes, todos sus niños, las mujeres llevaron cautiva, saquearon todo en cuanto había en las casas. Lo mismo que hizo Asiria. Por eso lo pagó la casa de Israel. ¿Y quiénes estaban en la casa de Israel? Parte de los levitas que se llevó Jeroboam y parte de los shimonitas. Y me había turbado haciéndome abominable para los moradores del país, para con los cananeos y los perizeos, teniendo yo poca gente. Se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido, yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, ellos cuestionan a Jacob. Ellos toman celos en forma aparentemente una alegoría de justicia. Según el Yazar, fue una justicia completa que ellos hicieron, que no tomó Jacob, porque Jacob no solamente le dio el reto de la circuncisión, pero no de la transformación, de la conversión. Recuérdense, la circuncisión no es conversión. La circuncisión es la señal de la conversión. La conversión tiene que existir antes. La conversión es la circuncisión del corazón. Después se hace la señal, que es como la firma del contrato. Entonces, ¿cómo ellos hicieron? Tomaron, oye, ¿cómo tú entras gente no convertida aquí? Capítulo 35, entramos aquí ya. Y Elohim dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, hace allí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías de la presencia de Saf, tu hermano. Sí, así mismo dice el libro del Yazar, que hemos estado comentando aquí, que hubo terror hacia aquellos que se aglomeraron para atacar a el pueblo de Israel, a los hijos de Israel, porque alguien le avisó lo que hicieron con Sechem, 2 personas. Eso dice el libro del Yazar. Y cuando iban a atacar, se llenaron de espanto porque hubo una persona, oraron a Elohim primero, se dieron cuenta que venían las personas, y hubo un consejo diciendo que si atacaban a esas personas, de los cuales le contó todo lo que había hecho Elohim con ellos desde el principio, con Abraham, con Isaac y con todo lo que había sido con ellos. Y también le dijo: si 2 hombres pudieron acabar con una ciudad, habría algún motivo. Ustedes podrán
y ahí se llenaron de espanto y se retiraron. Y por eso no atacaron a los hijos de Israel, como dice el libro del Yazar. Realmente, la condenación tenía que venir de Elohim. Elohim dice en el libro de Oseas, de Oshua, que en el mismo lugar donde le dijo, no son mi pueblo, ¿dónde fue el lugar que le dijo, no son mi pueblo? Sechem. En ese mismo lugar le diré, pueblo mío, hijo de Elohim vivo. Seguimos. Jacob había demorado en cumplir la promesa del diezmo. Vamos a leerlo desde el principio. 35:1. Y dijo Elohim, dijo a Jacob, levántate, súbete a Betel y habitará allí. Haz allí un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú, tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que le estaba recordando el Todopoderoso? La promesa que hizo para tener protección. Si me protege en el camino, si va conmigo, tú serás mi Elohim, y de todo lo que tú me dieras, te daré el diezmo. Entonces, los Jajamín dicen que Jacob había demorado de cumplir la promesa del maser, del diezmo. Por esto le vinieron los problemas con Dina, dicen los Jajamín, y otros. Y como hizo caso a las señales enviadas por Yahweh mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo las 3 promesas. Recuérdense, señores, eso es lo del maser. Si somos hijos de Jacob, puede tener problema el que no cumple ese mandato. 35:2. Y dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él, apartad los Elohim extraños. ¿Cómo es? Ahí sí hay que comer. Ahí sí hay de dónde sacar. Oigan cómo le dice Jacob a todos los que estaban con él, apartar los Elohim extraños que están en medio de vosotros, y purificaos, mudad vuestros vestidos, que cambiar vuestros vestidos. Parece que se habían impregnado con lo de Siquem. Mira hasta dónde que llegó el daño. Los Elohim que habían conseguido al despojar la ciudad de Siquem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar Kadosh. Los objetos dedicados a los Elohim ajenos son peligrosos en 2 aspectos. Traen la ira de Yahweh y son punto de contacto para los malos Ruajim, los Sheidim, como está escrito en Devarim 7:26. No traerá cosa abominable a tu casa, pues será anatema como ella. Ciertamente aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. En Hechos 15:20 dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ya usted sabe lo que es contaminación por ídolos. Todo lo que tenga algo de idolatría. Los hijos de Israel tenían que hacer 3 cosas antes de poder subir al lugar Kadosh de Betel. Quitar los Elohim extraños, purificarse y mudar sus vestidos, cambiar su ropaje. Su forma de vestir era muy gentil. Se cambiaron en Shechem. O sea, que hay una alegoría, porque ¿quiénes son los mismos que estaban en Shechem?
Está hablando de algo profético, y es que Efraín está gentil. Efraín es un producto de Shem. Según Rashid, la purificación solo consistía en eliminar todos los ídolos. Sin embargo, Rav Ibn Ezra dice que se refiere al acto de purificación por medio de agua. La purificación por agua es un medio de pasar de un estado de impureza ritual a un estado de pureza ritual, de impureza ritual a pureza ritual. Para poder acercarse a un lugar que ha sido consagrado por la presencia de Yahweh, es necesario tener el cuerpo en estado de pureza ritual. Por eso es que son las tevilot, las inmersiones antes de cada fiesta. Todo lo que tiene contacto con la muerte produce impureza ritual. Un cadáver humano, flujo menstrual, emisión de semen, una tumba humana, la enfermedad del Sará, producida como la lepra, etcétera, etcétera, etcétera. Una cisterna de agua que procede de una fuente natural, del cielo o de la tierra, puede servir como un baño ritual. Qué bueno que estamos aprendiendo aquí lo que se llama la verdadera purificación. Cuando usted se purifica en una mitzvah, tiene que purificarse con la ropa y cambiarse con una ropa nueva, o tener una ropa especial para purificarse, o como lo hacían los antiguos, o como lo hacen los Yahudim, totalmente desnudo, con un pañalcito ahí. O sea que también tenemos que purificar. 35:3, nos levantaremos y subiremos a Betel, y hallaré allí un altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia, y que estuvo conmigo en el camino por donde estuve. Y ellos dieron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían en su poder, los aretes que estaban en sus orejas. De ahí es que sacan que no se puso arete. Pero eso no tiene que ver. Es que tienen alusión a la idolatría. Y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shem. Y partieron, y sobrevino un terror de Elohim sobre las ciudades que estaban a su alrededor. ¿Se vio el terror ahí ya? Que se habla en el libro de Yazar. Aquí lo está diciendo implícitamente. De manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. La presencia de la idolatría y objetos idolátricos hace que los enemigos de Israel tengan poder para hacernos daño. Bilán, si estamos en idolatría, Bilán tiene efecto con su poder mágico. Pero si estamos en Kedushá, Bilán no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder mágico sobre nosotros, al menos que el consejo de Bilán de la fornicación y el adulterio sea obedecido también. Pero cuando eliminamos toda idolatría en Israel y nos disponemos a exaltar y obedecer a Elohim, al único Elohim, el cual él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. Y vino Jacob a la luz que está en la tierra de Canaán, el cual es Betel, él y toda la gente que estaba con él. Betel se llamaba Or, luz, lo oímos la otra para allá. Verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, Elohim, casa de Elohim, porque los malachim de Elohim se le habían manifestado allí cuando iba huyendo de su hermano.
Betel significa casa de Elohim. Veamos cómo Jacob está más interesado en Yahweh que en su casa. Esto nos muestra su crecimiento espiritual. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra, y Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2. Los 7 altares fueron edificados en los siguientes lugares. Primero, Moré y Shechem. Significado: maestro y hombro. Hecho por Abraham. Betel y Ai. Casa de Elohim y ruina. Edificado por Abraham. Tercero, Manré y Hebrón. Fuerza y asociación. Son el significado. Lo edificó Abraham. Moriah y Yahweh Iré. Uno significa Yahweh es mi maestro, y el otro Yahweh proveerá o Yahweh verá. Lo edificó Abraham. Beersheba, pozo del juramento o pozo del 7, lo edificó Yitzhak, pero el primero que lo hizo fue Abraham, fue desenterrado por Yitzhak. O bueno, Yitzhak, que es el hijo, fue que desenterró ese pozo. Que hay una alegoría ahí, porque Yitzhak desentierra un pozo él solo, y los pozos lo significa la acumulación de agua. Quiere decir que los pozos son las revelaciones que ha venido a través de ellos, el conocimiento que ha venido, la Torah que ellos han suministrado. Hay el séptimo pozo que desenterró Yitzhak, se llama Beersheba, o el pozo del 7, porque fue el hijo que lo hizo. Los otros lo habían desenterrado los siervos. Quiere decir que los siervos es una alegoría a los hombres. Sin embargo, el séptimo fue desenterrado ¿por quién? Por Yitzhak, que es la representación del hijo de Elohim. Que quiere decir que en los últimos tiempos la revelación viene directa del pozo del hijo de Elohim, de la agua de él. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré de toda inmundicia y de todos sus ídolos. El sexto pozo aquí, en este listado, es Shechem y el Elohei de Israel. Shechem significa hombros, y el Elohei de Israel significa el poderoso, es el Elohim de Israel. Este fue hecho por Jacob. El séptimo es Luz, Betel o el Betel, que significa almendra, casa de Elohim, el Elohim de Betel, también edificado por Jacob. Estos son, uno eran los pozos y otro era ¿qué? Los altares. 35:8. Y murió Débora, nodriza de Risca, y fue enterrada al pie de la planicie, de Betel, debajo de la encina, y llamó su nombre planicie del llanto. 35:9. Y Elohim apareció otra vez a Jacob después de que volvió de Padán Aram, y le bendijo. 35:10. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cuando Abraham recibió un nuevo nombre de la Torah, nunca más menciona su nombre antiguo. Pero en cuanto a Jacob, la historia sigue mencionando, las escrituras, en determinadas ocasiones,
Jacob y en otras ocasiones Israel. ¿Por qué hace esto? Si entendemos que Jacob simboliza la naturaleza humana del patriarca e Israel la naturaleza profética, podemos aprender que por muy entregados que seamos, siempre vamos a tener que enfrentar la naturaleza humana que tenemos. Hasta que venga ¿quién? Shiloh, Mashiach. Finalmente nos transforme definitivamente para que no quede nada de Jacob en nosotros, sino solamente Israel. Baruch Hashem, Yahweh. 35:11. Y le dijo Elohim, yo soy el Elohim Todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate. Una nación, una congregación de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de ti, de tus lomos. Jacob tenía 11 hijos y una hija. Ahora Elohim todo suficiente le ordena multiplicarse más todavía. Una nación se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido. Una congregación de naciones se refiere a Efraín y Manasés, que iban a ser adoptados por los hijos de Jacob. También podemos entender el texto en el sentido más profundo, diciendo que Jacob iba a venir un pueblo, el pueblo de Israel, y también una congregación de gentiles, puesto que la palabra usada aquí para naciones es goín, que también significa naciones y pueblos. La traducción de los 70 dice una sinagoga de naciones, la Septuaginta. Esto es una referencia a todas aquellas congregaciones de gentiles que mediante el mensaje cristiano iban a formar el mundo. Los que de entre ellos han recibido el Ruach del Mashiach son parte de Israel si hacen pacto, descendientes de Abraham, como dice Gálatas 3:17. Por siguiente, sabed que los que son de la fe del Mashiach, estos son hijos de Abraham. También se habla de los descendientes de Jacob, representado por Efraín, que se ha mezclado entre las naciones y ahora forman congregaciones cristianas. Ellas son el cumplimiento de esta profecía. 35:12. Vamos avanzando. 35:19. Y murió Raquel y fue sepultada camino a Efrata, que es Belén, Bethlehem. ¡Wow! Murió una madre y nació un niño. ¿No le ve algo profético a esto? Murió una madre, nació un niño. Muy cerca de Bethlehem, Rachel al morir dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza. Pero mira lo más grande, ella le puso su nombre y Jacob le puso otro nombre, pero los dos nombres son proféticos. Aquí hay una alusión al Mashiach. Hijo de mi tristeza, y también el otro es hijo de mi derecha. Uno alude al hijo, al Ben Adam, que iba a ser el sacrificio, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Otro alude al hijo de la derecha, al Ben Elohim, que se sienta ¿dónde? A la derecha del Abba. Bendito sea el nombre. Eso es exactamente el mismo principio. Mashiach ben David,
y Mashiach ben Yosef. El ben Yosef es el que se llama hijo de mi tristeza. El ben David es el hijo de la derecha o hijo de la alegría, que fue cambiado por el Padre en hijo de mi derecha o hijo del sur. Todo esto habla del Mashiach que tenía que nacer en Efrata, en el mismo sitio. Fructífero, llamado también Bethlehem. Recuérdense que es hermano de quién. Fructífero. Fructífero es una alusión a Efraín. Efraín significa el que trae fruto. Llamado también Bethlehem, la casa de Lehem, como está escrito en Miqueas 5. Pues tú, Bethlehem de Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Yahudá, de ti saldrá el que ha de gobernar Israel. Y sus orígenes son desde el tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo. El Mashiach iba a ser el hijo de la tristeza, como está escrito en Salmos 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon, los terrores del Sheol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Pero su tristeza fue cambiada por el Padre de los Shamayim. ¡Wow! El agua fue que cambió el nombre. En Sinjá, como está escrito en Yohanan 16:20. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En alegría. También el Mesías se convertirá en el hijo de la mano derecha del Abba, como está escrito en Salmo 110:1. Salmo de David, dice Yahweh, mi Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el lugar donde Rachel dio a luz, había muerte y también nueva vida, lo cual indica que el Mesías iba a nacer, pero también indica la muerte y la resurrección del Mashiach. Murió y resucitó. El Mashiach tenía que nacer en Bethlehem y tendría que morir para resucitar y subir hasta la derecha del Abba, en los Shamayim, como está escrito en Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremenda alegoría. ¿Y cómo es que el espíritu de estupor se encuentra? Capítulo 36. Y parió Ada a Esau y a Elifaz, Basemat, y parió a Reuel. Este es el último capítulo, ya estamos terminando. Elifaz fue el hijo del primogénito de Esau. Es mencionado como uno de los amigos de Jod. Podemos verlo en Jod 2:11 y en Bereshit 36:11. Ve 36:5. Y a Jolibama parió a Jeús y a Yalam y a Korah. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la ciudad de Canaán. Usted va a ver que este Korah tiene una similitud con el Korah de Moshe. Dice, este Korah es un hijo bastardo. Oiga lo que dice la historia y lo que dice el libro del Yazar. Hijo de Elifaz, que se había acostado, también dice los Midrashim, con la esposa de su padre. Oiga qué torcedura y qué lío tenían los descendientes de Saúl.
con esta Aholibamá, mujer de Saf. En los versos 15, 16, vemos como Coraj era hijo de Elifaz. Y voy a decirle otra más. Verso 11, y fueron los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefot, Gatán y Kenaz. Este Sefot llegó a ser rey de Grecia y Italia. Oiga esto. El libro de Josipón dice que Sefot tuvo un nieto llamado Latinus, de donde viene la palabra latino, y eventualmente un descendiente llamado Rómulus, que fue fundador de Roma. ¿Está viendo? Tremendo. Eso lo dice en la historia de la civilización, que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba y fueron los fundadores de Roma. Tremendo. De ahí vino la palabra amor. Roma al revés. Romanticismo. Romance. Increíble. 36:12. Y Tigna era concubina de Elifaz, hijo de Esaf, y parió para Elifaz a Amalek. Todo lo malo vino de ahí. Estos son los hijos de Ada. Por eso es que la palabra Ada es un nombre árabe. Árabe. De los árabes, de los árabes musulmanes. Así yo vi en Belén mucha Ada, muchas tiendas con Ada. Así como ellos utilizan el seudónimo de su profeta, Mohammed. Así utilizan la palabra Ada. Hay hasta restaurantes aquí en República Dominicana que tienen el seudónimo Ada. Mujer de Saf. Wow, increíble. Según Primera de Crónicas 1:36, Tigna fue hija de Elifaz. Esto nos enseña que Elifaz se acostó con la esposa de Seir. De allí nació Tigna. Luego Elifaz, oiga que todos son relaciones ilícitas. Luego Elifaz tomó como concubina. Por eso dice que el verso 22, que Tigna era hermana de Lotán. Era hermana de madre, pero no de padre. De la unión entre Elifaz y Tigna nació Amalek. De esta desvirtuación de descendientes fue que vino ¿quién? Amalek. Cuyos descendientes se convertirán en los enemigos más importantes de Israel en todas las generaciones, como está escrito en Éxodo 17:6. Éxodo 17:16. Y Yahweh ha jurado, Yahweh hará guerra contra Amalek de generación en generación. Hamán fue un descendiente de Amalek. Herodes el Grande fue un descendiente de Amalek. El rabí Akibat desciende de Amalek. Uno que hizo mucho daño. Según la palabra en Éxodo, hay un Amalek en cada generación que es el enemigo número 1 contra el pueblo de Israel. Uno de ellos murió unos años, hace mucho tiempo. Uno de ellos murió no hace mucho tiempo. Yasser Arafat. ¿Quién será el próximo Amalek? El anti-Mashiach. Ay, señores. Si ustedes, esto no es que mucha gente dice, yo quiero ser de Israel, pero cuando ve
en la responsabilidad y lo que tiene que enfrentar Israel, ahí no hay nadie que dice que Israel. Tú lo ves huyendo. (36:24) y estamos acabando ya. Y estos son los hijos de Sibón, allá, Aná. Este es el mismo Aná, pisado arriba, que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaban los asnos de Sibón, su padre, apareando un burro con yegua. Tenían en su ADN una desviación de generación en generación, y toda esta torcedura de relaciones ilícitas llegó hasta estas personas. Por eso es que tenemos personas así en los gentiles, y por eso los hijos de Israel se han mezclado y han tenido un pecado abominable, porque han mezclado su genealogía Kadosh con esta distorsión. Bueno, en el libro de Yasar dice que la visión que tuvo Aná fue que él, apacentando unos asnos, vio unos seres que se aparecieron mitad humano y mitad animal, y se le llevaron los asnos y no lo encontraron más. O sea que aquí tenemos que leer el libro del Yasar, hay que leer el libro del Yasar. Aquí dice que Aná es hijo de Sibón. ¿Cómo explica todo esto cuando antes decía que era hermano? Rashi nos da la clave al decir que Sibón se acostó con la propia madre. Oigan esto, se acostó con su propia madre, la esposa de Seir. Por eso es que usted ve que ahora en el mundo pornográfico aparecen todo tipo de aberraciones, pero viene de esto. La esposa de Seir y ella tuvo a Aná. Así que Sibón era padre de Aná y hermano mayor de Aná al mismo tiempo. Antes vimos que Sibón también se acostó con su nuera, que también era su cuñada, la esposa de Aná. Y así nació Aholibamá, que fue la segunda esposa de Saf. Aná era un manser, un bastardo, nacido de una relación ilícita. Su mente estaba depravada y por eso mezcló, por eso se imaginó y dijo todo ese cuento. Mira lo que dice. Y por eso mezcló unos asnos de su padre con unas yeguas. Así descubrió los mulos. La palabra que había sido traducida como mulos es yemín, plural de yem, que significa fuente caliente o mulo. Rashi dice que aquí significa mulo, que tiene lógica porque luego que se habla de que Aná pastoreaba a los asnos de su padre Sibón. Eso es lo que habla el libro del Yasar. De esos asnos sacó los mulos. Y después desaparecieron los asnos. Pero ya usted sabe lo que significa asno con mulo en forma profética. Que Efraín, el burro que es primogénito, se iba a mezclar con otra especie. Iban a ser mitad, iba a ser como un híbrido. Wow, increíble, esto es una cosa increíble. Pero ¿quién fue que lo mezcló? Mentes depravadas. ¿Y quién fue? Un descendiente de Roma. Roma fue que lo llevó a mezclarse. Es increíble. ¿Cómo todo está ahí? Mira la palabra. No hay nada que le falte ahí, todos los detalles están ahí. 36:25, y estos son los hijos de Aná, Dishon,
a Aholibamá, hija de Aná. Ahí lo veo, Aholibamá de nuevo. De estos son los hijos de Jisham, Hemdam, Esbam, Yisram, Keram. Vamos al 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinase ningún rey de los hijos de Israel. Como hemos dicho antes, cuando uno de los dos está arriba, el otro está abajo, y viceversa. En este caso, Edom empezó a tener reyes antes de Israel. Pero cuando los hijos de Israel tuvieron reyes, Edom tuvo solo jefes, como se ve en los versos 40 y 43. Los 8 reyes de los edomitas fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel, desde Shaul hasta Joram. Está escrito en 2 de Reyes 8:20. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yahudá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que los tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas, y Edom se rebeló contra el dominio de Yahudá hasta el día de hoy. O sea que Judá hasta el día de hoy no es más fuerte que el Vaticano. Todavía hay un dominio. Aunque los sionistas, del movimiento político sionista, no el que es pro Sion, pro Malhut, sino el sionismo hablando del sentido político, de los políticos, de Teodoro Herzl y de David Ben Gurión y compañía, que es un movimiento político que existió, que no tiene nada que ver con la Torá, en el conocimiento, pero están cumpliendo la profecía. Hay líderes de ahí que son poderosos en el mundo, que son los dueños del mundo, y el Papa tiene que besarle la mano. Bien. Verso 43, y llegamos al final. Verso 43, tengan atención. El caudillo Matiel, el caudillo Hiram. Estos son los caudillos de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Este es Esab, padre de los edomitas. Según Rashid, estos nombres corresponden a los lugares geográficos, como dice sus localidades. El área de Matiel se refiere a Roma. Un Midrash dice que Esab recibió como recompensa por haber desalojado la región que compartía con Jacob y se había ido a otra tierra. Podemos comparar el capítulo 36:6. Elohim le dio la grandeza de que sus descendientes fundaran 120 países, desde Seir hasta Magdiel. El nombre Magdiel se interpreta como Elohim engrandeció, en alusión al hecho de que Elohim concedió la civilización romana más grande y poderío que las demás naciones. Gur Aye, eso lo dice Gur Aye. Esab tenía dos méritos importantes. Honró a su padre y respetó el territorio de su hermano Jacob. Pero su civilización pudo permanecer y crecer y llegar a ser un gran imperio, el imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por los descendientes de Jacob.
como dijo el Mesías Yahushua en Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán los primeros. Y en Mateo 25:34 está escrito: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Abba, heredad del Malhut preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasad, Hasad, Beni Hased.